Hola, soy Pipe Stein, esta es mi self-interview. Prometo decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pipe, hace 10 años en nuestra región, si una agencia no era parte de una red, no figuraba en el mapa. Hoy es casi todo lo contrario. Vega Olmos se va de las redes y crea una, lo mismo Strashnoy, etc. ¿Qué ventajas proporciona hoy ser independiente de las redes? En realidad yo no conozco la otra vida, yo nunca me fui de una red, por lo tanto no sé cómo es esa vida, conozco solamente esta. Creo que más divertido ser pirata que estar en la marina, ¿no? Porque sos dueño de tu propio destino, para quién trabajás, para quién no trabajás, cómo haces las cosas. Y hoy en día internacionalizarte es muy fácil. Yo tengo amigos en todas partes, redes de contacto en todas partes, o por lo menos en muchos lados, quiero decir. Y el mundo está cerca. Simplemente ser independiente fue una decisión que se fue dando, no es que tomé la decisión de ser independiente. Fui independiente en la actitud, terminé siendo independiente y logrando ser el modelo de agencia que quería ser, atender a los clientes que quería atender, trabajar con la gente que quería trabajar. En fin, no tiene tanto que ver con una estrategia, tiene que ver con un carácter. A los golpes, obviamente, explorando y sobre todo escuchando a los clientes y lo que estaba pasando. En un momento, si vos no cambiás y no evolucionás, no sobrevivís. Tiene más que ver con la sobrevivencia que con una enorme visión, ¿no? En un momento lo digital pasa a ser parte de tu vida y ya no se puede dividir en digital y no digital. Hay congresos tradicionales y congresos digitales. El otro día me entrevisté a un muchacho que me dijo que era un creativo digital. ¿Cómo sos un creativo digital? ¿En qué sentido me lo estás diciendo? Es como ser un creativo de televisión o de radio. A nosotros nos salió esta agencia que la fuimos armando en función de lo que los clientes pedían. Y en un momento, si la vida está integrada, porque puedo estar charlando contigo, mandando un WhatsApp al grupo de padres de la escuela, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? Vos no te separás en dos. ¿Por qué la agencia tiene que estar separada en dos? Ok, vos hablas de que tu agencia un poco es consecuencia de lo que le fue pasando, más de lo que pergeñaste, pero ¿es así? ¿Vos pensaste el posicionamiento de tu agencia o el posicionamiento que tiene es consecuencia de su propia trayectoria? Yo pienso que muchas veces uno intelectualiza, después de haber hecho las cosas, intelectualiza y pone en un PowerPoint las cosas que hizo después de haberlas hecho, ¿no? Y acá hay un camino con una cierta lógica. Si hay principios y cosas que queremos. En primer lugar, yo tengo un socio que es Diego Lev, que es mi primo hermano y somos hermanos, que es un director creativo general brillante y bueno. Nosotros compartimos una cantidad de valores que tienen que ver con cómo tratar a nuestra gente y qué expectativas puede tener la gente que trabaja con nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por un cliente y qué no estamos dispuestos a hacer? Por ejemplo, nosotros casi no vamos a concursos. Hace 3 años que no participamos en un concurso por una cuenta, ¿no? A veces pienso, ¿por qué tengo que estar sin dormir 3 noches por un cliente que no sabe si me quiere, mientras mis clientes hoy en día están esperando mis ideas, ¿no? Son preguntas que me hago. Nosotros decidimos no participar en cuentas del Estado. No quiere decir que eso esté mal. Simplemente de repente hay 14 oferentes de diferente calidad y las decisiones pueden pasar a veces por un carril estrictamente profesional y a veces no. Entonces tengo necesidad yo de meterme en ese baile. Es bastante transgresor lo que estoy diciendo. Quizás la persona que lo está viendo dice, pero ¿qué tiene de especial? Bueno, en un país como Uruguay, decir que no trabajas para el Estado es transgresor porque el Estado es realmente pesado e importante publicitariamente. Cuando miro todo me doy cuenta que hay como una coherencia en la manera de pensar. Pero en realidad tiene que ver con una filosofía de vida y con una actitud, ¿no? Al final creo que hay una forma en nosotros, pero no vivo pensando en eso. No, simplemente hacemos las cosas que nos parece que están bien y que queremos hacer. Y llevado a lo estrictamente creativo, o sea, al resultado creativo, esa filosofía de la cual vos nos hablás, ¿vos sentís que se transmite
en un estilo creativo determinado? Yo creo que somos una publicidad muy honesta, ¿no? Honesta en el sentido de que hacemos publicidad para hacer publicidad. No en el sentido de que se parezca a la publicidad todo lo que hacemos, pero es honesta con nosotros mismos y con el cliente. No estamos haciendo otra cosa. No estamos haciendo el case. No ponemos 3 teléfonos rojos y contamos el case como si hubiéramos inundado la ciudad de teléfonos y se lo contamos en Cannes a un juez de Singapur. Me chupa un huevo. ¿Entendés? No es el mundo en el que vivo. Vivimos en un mundo real de clientes reales que necesitan que les vaya bien, que necesitan posicionarse, que necesitan prestigiarse, que necesitan generar comunidad, que necesitan una cantidad de cosas. Y trabajamos en ese sentido. Entonces, lo primero que hacemos es, trabajamos honestamente la profesión. Hacia los clientes, hacia nuestro equipo, hacia nuestros colegas, hacia la sociedad. Una honestidad intelectual. Eso me parece que es lo más importante. Luego, cada marca tiene su personalidad, no hay un sello nuestro. Cada marca tiene su personalidad y en función de eso vamos trabajando. Hay un cuidado para hacer las producciones bien. Creo que hemos logrado entender bastante bien los tiempos digitales. ¿Pero en qué sentido? Yo al principio pensaba que lo digital era la tecnología y me asustaba. Yo no quiero saber nada de la tecnología. Pero después me di cuenta que lo digital tiene que ver con una nueva sensibilidad, con contar historias desde otro lugar. Y ahí me empezó a interesar lo digital, porque ¿qué pasa? Nosotros siempre fuimos una agencia que pensó en el público. Me importaba mucho más siempre, y nos importaba mucho más siempre, la aceptación del público, la aprobación de la gente, que de los propios colegas, por ejemplo. Lo que no quiere decir que me disgusta que los colegas nos feliciten. Me gusta, hay gente muy inteligente, gente muy amiga, y sus opiniones me interesan, por supuesto. Pero no estábamos dispuestos a hipotecar la pegada popular a cambio de la felicitación de un colega, porque no nos vea trendy, porque no nos vea... Eso... ruidos de agencia, es una agencia. Entonces no estamos dispuestos a hipotecar. Entonces somos una agencia que tuvo antes un reconocimiento del público, luego el de los anunciantes y finalmente el del mundo publicitario. Porque no estábamos dispuestos a eso. Durante muchos años no ganamos premios y todavía vamos a festivales donde estamos sentados toda la noche comiendo crepes. Sucede. Pero porque el foco no está ahí. Ahora, ¿qué pasa de bueno? Cuando viene lo digital, empieza a sumar todo diferente. ¿Cuántas views? ¿Qué repercusiones tuvo? Porque el público empieza a tener voz. Y cuando el público empieza a tener voz, empezamos a ganar nosotros, porque ¿cuáles son las campañas que se comentan en las redes? ¿No? ¿Cuáles son las campañas que se quieren ver? ¿Dónde están los contenidos? Entonces, en un momento, el mundo actual nos permite a nosotros ser nosotros mismos de nuestra mejor manera. ¿Me explico lo que quiero decir? Absolutamente. ¿Soy claro o estoy en un buen día? Estás en un buen día. Te agradezco porque estoy viendo tanta gente que no quiero quedar pegado. No te preocupes. Además, lo cuidamos mucho eso. ¿Cómo es que Notable, por decirlo de una manera política, es una de las 3 agencias más reconocidas del Uruguay y no tranza con el establishment, los premios? ¿Se puede? Primero, los premios me gustan. El tema es que estoy dispuesto a hacer por eso. Es decir, a mí una cantidad de cosas que me gustan y yo no hago, ¿no? Porque no me conviene o porque decir, ¿qué precios uno está dispuesto a pagar? Yo quiero que premien nuestras campañas. Lo celebro, nos hace bien a nosotros, a la gente que trabaja con nosotros, a la expectativa de los creativos que trabajan con nosotros. Estoy a favor de la industria de los premios, no estoy en contra de nada. Lo que estoy diciendo es que no estamos dispuestos a hacer ciertas cosas para ganarlos. Digamos, como la publicidad se convirtió en el case de la cosa que no existe, y vamos y aplaudimos a rabiar el case de la cosa que no existe, estamos trabajando para algo que es mentira. Y es una mentira en la que no quiero caer, nada más que eso. Pero ¿cómo conseguiste posicionarte como una de las agencias más creativas de la región sin estar tan pendiente de eso? Primero agradezco el elogio porque considero que no somos una de las agencias más creativas de la región, porque la región nos caga pelotazos. Eso como una hemorragia de sinceridad que merece la entrevista. Lo que sí creo es que el tiempo da la razón. Hay un viejo eslogan uruguayo que decía: el tiempo le da la razón, para un impermeabilizante. La consistencia ayuda.
En un momento, la gente que empieza a trabajar en la profesión valora la ocurrencia, la idea oportuna, el tape, ¿no? O la idea líquida, como quiera llamarle. Pero en un momento la gente empieza a madurar y empieza a ver la consistencia a través del tiempo, del trabajo. Y ahí es donde nosotros empezamos a rankear bien. Sí podemos tener chispazos o ciertas cosas. Hoy es muy difícil generar hitos en la publicidad. ¿Por qué? Porque las campañas, me voy a otra pregunta, pero hago este viaje. Vaya nomás. Las campañas duran 15 días. Cuando tenés suerte de hacer campañas y no hacer una serie de posteos, ¿no? Que también se llaman campañas, pero sabemos a qué nos referimos. Duran 15 días las campañas. ¿Cómo haces un hito en 15 días? Nosotros hemos logrado tener un impacto popular en alguna de nuestras campañas que logran hacer hitos, con lo difícil que es hacer un hito hoy en día. En nuestra infancia mirábamos lo mismo toda la vida en la tanda y de repente un aviso empezaba cuando estabas en tercero de escuela y te dejaban de darlo cuando estabas en sexto. Lo viste 3 años de tu vida. Es cierto. Hoy duran 15 días, entonces ¿cómo se hace un hito? Es muy complicado. Entonces tenés que entrar en la cultura popular. Estoy hablando de marcas como para eso. Si alguien está mirando y me dice yo trabajo para otro tipo de marca, yo te comprendo. Cada marca da para lo que da. Pero la agencia logró prestigiarse. Primero, a través de los hitos publicitarios generados en los últimos años, ¿tá? Donde se metió en la cultura popular. Donde en el carnaval del Uruguay las murgas parodiaban campañas hechas por la agencia. Donde la competencia de nuestros clientes nos odió, que es la mejor sensación que se puede tener como agencia. Y luego un trabajo muy serio a todo nivel y muy prolijo a nivel de mercado. Creo que la agencia fue muy prolija en su accionar, es decir, somos una empresa seria de gente divertida, ¿no? Pero la empresa seria, la casa seria, a la hora de moverse lo vamos a hacer seriamente. Lo mismo con la gente que trabaja, con la gente que nos elige y con todo. Pero finalmente el tiempo, cuando vos sos consistente, cuando éticamente andas bien, cuando creativamente metes goles, cuando te vas ayornando y actualizando a buen ritmo, cuando tenés un discurso coherente, cuando tenés oportunidad de subir un escenario y contarlo, y todas esas cosas te van prestigiando. Nosotros nos llamamos así hace muchos años, somos los mismos socios hace mucho, somos jóvenes al mismo tiempo, sobre todo Diego que tiene 40, yo voy para 48 ahora, y te digo la verdad, lo que va pasando es que somos los mismos, el equipo, digamos, de dirección de la agencia es el mismo, vamos juntos planificando los cambios hacia dónde vamos, las relaciones con los clientes son de largo aliento, no tomamos clientes cuando estamos desbordados, porque la guita es la consecuencia, pero no es la búsqueda permanente de la guita, es decir, no hay que pasar por caja todo el tiempo, porque esto es cocina de autor. ¿Cuántas mesas al mismo tiempo podemos servir? Sin perder la calidad del plato. Y bueno, eso es un poco lo que está pasando, ¿no? Hablando de cocina de autor, ¿por qué en la publicidad, especialmente hoy en día, no hay publicidad de autor? Porque sería incorrecta. Porque el problema es que el autor es la marca. El autor no somos nosotros. Cuando vos decís este aviso es de esta agencia o es típico de esta agencia, se está privilegiando el perfil de la agencia al perfil del anunciante, al perfil de la marca. Y acá se trata de que la agencia sea camaleónica y sea del color que tenga que ser la vez que sea. Cuando sos un banco, sos un banco. Cuando sos una tarjeta de crédito, sos una tarjeta de crédito. Cuando sos una compañía de telefonía celular, sos una compañía de telefonía celular. Digamos que yo creo que tiene que ser todo el tiempo cocina de autor, pero según para qué comensal. Vos dijiste en una de tus conferencias, nunca fue más difícil manejar una agencia y más interesante trabajar en publicidad. Ya que te tengo conmigo, contanos qué es lo que quisiste decir. Cuando mirás Mad Men, la estructura de la agencia prácticamente no cambia en ninguno de sus capítulos. En un momento aparece el departamento de televisión, empiezan a pasar algunas cosas, pero la estructura de la agencia no cambia. Nosotros estamos decidiendo cada 8 meses qué agencia tenemos que tener, pero no por rosqueros, sino simplemente porque nos va cambiando la realidad. Un día estamos haciendo casi el call center de un banco desde la propia agencia porque le manejamos el Facebook. Y eso estaba fuera de los planes hace un año. Entonces, todo el tiempo tenemos que ver cómo armar el equipo, cómo hacerlo jugar, qué tipo de personas contratar. Entonces, todo el tiempo está cambiando. Y cambiar todo el tiempo es agotador. Es como mudarse de casa todo el tiempo.
Quien se ha mudado sabe, es un nivel de estrés alto. Entonces dirigir una agencia es difícil. Luego los costos cambiaron. Cambiaron por dos motivos. Primero porque necesitamos mucha más gente para hacer lo mismo. Porque todo lo digital es cadena perpetua, digamos. Es como un programa de puntos de un supermercado. Una vez que entras en las redes ya no te bajás. Y es contenido, generación. Se aprecia gente. Algunos clientes entienden que lo tienen que pagar y otros están en proceso de comprenderlo. Por otro lado, porque es lindo, porque es un gran momento para trabajar en publicidad, porque sabes qué pasa del otro lado. Porque te acostás en la cama con el telefonito, ¿tá? Y ves en el Twitter, ves en Facebook, ves en Instagram qué pasó con la campaña, qué dijo la gente, de qué está hablando, si está hablando, qué le pareció, qué no le pareció, te critican, la pelota va, viene. Tenés el feedback. No estoy diciendo que sea un estudio de mercado perfecto ni lo que hay que tomar como medida de éxito o de fracaso. Ahora, estar en la conversación en las redes, ver el efecto es una maravilla y descubrir lo que hay es una maravilla. El tema es que tal, el mundo se llenó de ruido. El tema es cómo meter un poco de luz, un poco de claridad entre tanto ruido, ese es el gran desafío. Pero es un momento atractivo para trabajar. El cliente hace en el baño generalmente lo mismo que hacemos nosotros. Es agarrar el celular y bicharlo, ¿no? Es divertido, ¿no? Es divertido porque, ¿no? Es como un yogur para el tránsito lento, ayuda, ¿no? Entonces vos estás con el coso en el baño y ¿qué hace el cliente? Mira sus propias redes, y mira sus posteos, y mira el estado de sus cosas. Entonces estás en un examen permanente, lo que puede generar una erosión con el cliente mucho mayor, porque la cantidad de intercambio que hay entre un cliente y una agencia es muchísimo mayor. Las posibilidades de desgaste del vínculo es mucho más grande. Por lo tanto necesitamos gente madura de ambos lados. Gente madura pensando la relación, y del otro lado gente madura pudiendo verificar y evaluar. Porque si no, la erosión puede llegar a ser enorme. Hay que tener cuidado con eso. Pero lógico, hoy los posteos sí son claves. Hoy el manejo de lo digital es clave. Pero sobre todo hacerlo desde un punto de vista estratégico inteligente. Ya no son gatitos. No es el supermercado del posteo, ¿no? Ya creo que estamos en una nueva fase en ese sentido. La importancia de la presentación, en realidad, es la importancia de la presentación cuando uno quiere invitar a salir a alguien. La importancia de la presentación tiene que ver con un proyecto de arquitectura o tiene que ver con cualquier idea que uno quiera manejar. Alguna vez alguna gente me decía que yo podía ser un buen presentador porque podía tener dotes histriónicos, ¿no? Y en realidad esto tiene que ver con la gente no es boluda, no es humo, tiene que ver con la línea argumental. Y una línea argumental se construye solamente conociendo el negocio y el objetivo del otro. Vos no podés armar una verdadera línea argumental si no entendés en qué negocio está la otra gente. Entonces tiene que ver primero con escuchar mucho. Y luego con diseñar una presentación donde la idea finalmente sea la salida natural a un razonamiento indiscutible. Lleva muchas horas de trabajo, pero se puede lograr. La presentación es un momento clave también porque el cliente aporta y propone cosas. Y tenemos una cosa en la publicidad donde tratamos de defender la idea y los clientes tantas veces aportan cosas que agregan valor. ¿Cuántas veces los productores agregan y hacen crecer tu idea? Miles de veces. Así como la pueden matar, la pueden hacer crecer. Entonces tiene que ver la presentación de la idea con ir tomando de los diferentes actores lo bueno que tienen para aportar respecto a la idea, incluyendo al cliente. Esto me parece importante decirlo. Sobre todo para las nuevas generaciones que sienten que si te tocan el bebé, no pasa nada, charlá. Finalmente la gente lo que quiere es que funcione, pero hay que poder charlar. Entonces me parece que eso es importante, pero también hay otro factor, que es en qué momento tu idea pasa a ser la idea de los otros también, ¿no? Por un tema estratégico, obviamente, pero por un tema cierto. ¿En qué momento el proyecto pasa a ser de todos los involucrados? Porque es la manera de que salga bien. No hay un creativo que la tenga atada. Esto es un trabajo de equipo. Una agencia es buena cuando no sabes exactamente de quién fue la idea. Cuando no sabes cómo fue. Es una construcción tal de que no puedes armar la ficha técnica, ¿no? Pero sí, la presentación es una idea en sí misma y le dedicamos mucho tiempo para hacerlo bien, porque hay muchas horas de trabajo atrás como para no presentar bien. La presentación es una idea en sí misma. Qué buena síntesis. Muchas gracias.
La primera gran campaña pensada digitalmente y que tuvo suceso internacional fue la campaña del Fantasma del 50. Volviendo al fútbol y como vehículo afectivo el fútbol, ¿no? Uruguay clasificaba al Mundial en Brasil con la mochila, con la historia atrás de lo que había pasado en 1950 cuando Uruguay le había ganado a Brasil en Maracaná la final del mundo. Entonces el regreso al Mundial de Brasil permitía una idea fuera de lo común. Es un brief maravilloso. Nosotros trabajamos para Puma. Puma es la marca que viste a la selección y quería algo especial, quería algo de lo que la gente hablara. La metáfora del fantasma cada vez que jugamos contra Brasil está presente. Mucho antes que el fantasma de la B. Atención, colegas argentinos, porque después no empiecen. Esto es previo. El fantasma, jugaba Uruguay-Brasil y el fantasma de Maracaná estaba presente. Se supone que cuando juegan contra nosotros sufren. En realidad nos ganaron casi siempre después, pero nosotros ganamos el único partido que importaba, entonces le ganamos siempre. Conclusión, lo que pasa ahí es que decidimos que el día que Uruguay clasifica, hacer aparecer el fantasma del 50 por todos lados, con su perfil de Twitter, su perfil de Facebook, con un video que a la gente le encantó, que fue filmado en Río de Janeiro la semana anterior que Uruguay clasificara. Fue una bomba tal que la campaña fue comentada por, en ese momento, Felipao Scolari, el técnico de Brasil, se refería a la campaña, pero se refería a la creatividad de la campaña mismo. Pelé se refería a la campaña, el capitán de la selección uruguaya se refería a la campaña. Me siento en Cannes ese año, Marcelo Serpa la pone como ejemplo de algo que le gustó para la Copa del Mundo. Aparecemos en diarios de no sé cuántos países, nos empiezan a llamar de todos lados a la gente de Puma y a nosotros. Esa campaña fue una campaña muy fuerte donde descubrimos de que no estábamos tan lejos del mundo si hablábamos un lenguaje que al mundo le podía interesar. Dentro siempre de nuestra propia historia y con nuestra propia identidad. Pipe, respondeme la pregunta que no te hice y te hubiera gustado que te hiciera. No sé, yo bastante con pensar respuestas, encima tengo que pensar preguntas. ¿Vos te das cuenta que este país hay que trabajar el doble siempre? Es una injusticia. Acabo de responder todo. Traté de parecer inteligente, traté de parecer lúcido, traté de que la gente me quiera, traté de hacer reír por momentos. Si ahora decirte que tengo que hacer otra pregunta, ¿te puedo decir una cosa? Renuncio. Uruguay comenzó a regionalizarse antes que ningún otro país en Latinoamérica, hace más de 20 años. Argentina hizo lo propio varios años después. No por casualidad el desachate comienza en esa época y el nombre es bastante paradigmático. Un uruguayismo que conceptualmente habla de rebeldía. ¿Qué caracteriza la creatividad de los uruguayos? ¿Es la rebeldía? Es arreglarse con lo que hay. Digamos, nosotros tenemos una cantidad de cosas a favor y una cantidad de cosas en contra. Este país, digamos, si yo muevo la cámara y muestro la calle, van a ver qué poco tráfico que hay. Acá llegas a todos lados sin Waze, vas directo. A las 6:30 de la tarde que voy a buscar a mi hijo a una práctica, recién ahí, capaz que tengo 4 coches adelante y se me demora un poquito, muy poquito. Esto no es San Pablo, esto no es Buenos Aires, esto no es Nueva York. Entonces, ¿qué pasa? El mercado es pequeño. Cuando tenés un mercado pequeño tenés que arreglarte, porque las ventas que hay van para un shopping o van para el otro. No hay para uno y para el otro. Entonces, tenés que arreglarte. Entonces la gente tiende a ser versátil, tiene que ser flexible, tiende a tener cintura y tiende a tener mostrador y carretera. Por otro lado, esa es la parte complicada del Uruguay, lo que nos lleva a una cosa muy tanguera y de mucha queja. ¿Y cómo andás? Y tirando. Sumado al perfil bajo histórico, donde si te va bien tampoco lo puedes decir, el escenario se transforma en una grisura maravillosa, llena de encanto, si me permiten la ironía. Pero por otro lado, tenemos históricamente una población con una educación por arriba de la media de América Latina. No estoy diciendo que la educación esté en su mejor momento en Uruguay porque no lo está, para nada, pero todavía quedan resabios de un Uruguay que fue y que vale la pena.
En Uruguay tenemos conexión de internet en los departamentos más alejados, tenemos niños de escuelas públicas que acceden con una computadora a la red. Es un país digitalizado, eso es una bendición, por ejemplo. Todavía queda mucha gente que lee cosas, todavía queda mucha gente que ve, bueno, si vos ves la cartelera de teatro en Montevideo de un sábado y no podés creer que sea para 1,5 millones de habitantes semejante oferta. Por lo tanto, creo que si bien somos invisibles para el mundo, o por lo menos tiene sentido, somos un país between Argentina y Brasil, porque así como nos explicamos, por suerte aparece Luis Suárez para explicar que existimos, pero lo que termina pasando es que tenemos la cintura propia de un mercado chiquito con la mirada universal de gente que le importan las cosas. Espero haber estado bien, no sé, esto lo grabaron los uruguayos, yo espero que les caiga bien. Si no me mandan un mail y hacemos todo de nuevo. Oye, hablando, ya que lo mencionas a Luis Suárez, Uruguay en 3 millones de habitantes tiene, ¿verdad? Sí. Tiene una cantidad innumerable de futbolistas de primera línea, de escritores de primera línea, de pintores, de músicos. ¿Por qué sucede? Bueno, quizás también de publicitarios. ¿Por qué sucede eso? En realidad, primero te voy a contestar con un chiste, que no es un chiste, es una anécdota. Me entero que Fontana Rosa está firmando libros en el shopping, acá en Montevideo. Fontana Rosa, me refiero a Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, Rosarino, todos sabemos quién es. Yo me entero y me voy al shopping a verlo. No lo conocía. Pero se ve que fue muy poca difundida la venida de él, muy poca difundida. Entonces yo le digo, mucho gusto, me presento, y le digo, Fontana Rosa, ¿qué pasa en Rosario? Olmedo, Baglietto, López Pucho, Fander Mole, Quique Llopis, le nombro los rosarinos de acá y de allá, Fito Páez, Lelutier estrena todo el tiempo en Rosario. ¿Qué pasa en Rosario? Me dijo, ¿sabes lo que pasa? No hay otra cosa para hacer. Me encantó, no hay otra cosa para hacer. ¿Qué pasa con lo nuestro, no? No es lo mismo el fútbol que la música, ni que las artes plásticas, ni que cada expresión. Con el fútbol lo que sucede, me encantaría que la nota fuera enteramente de fútbol, porque es donde mejor puedo desarrollar mis apreciaciones sobre la vida y todas las metáforas, porque realmente yo creo que más que un país somos un equipo con 3 millones de hinchas, básicamente, porque ¿qué pasa? El fútbol nos coloca en el mundo. Un país que no existe, el fútbol lo coloca. Acá existe una cosa que se llama baby fútbol. El baby fútbol es todos los niños de 7 años empiezan a jugar, o 5 años o 6 años, empiezan a jugar al baby fútbol en el lugar donde estén, en el barrio donde estén, de la ciudad o pueblo donde estén. Está todo el mundo ahí, y desde ahí empiezan a surgir, y esos niños, esto va a ser con humor, sufren todos los vejámenes hasta que tienen 19 años, es un filtro de cagones maravilloso, como dice un humorista uruguayo llamado Darwin de Bocati, es un gran filtro de cagones, y cuando tienen 19 años, pasaron por todas y no se asustan en ninguna. Pasa una cosa, son guapos, van para adelante, y ver jugar Uruguay es una maravilla porque nada tiene más épica que el fútbol uruguayo. Porque no importa cómo se juega el fútbol. Si vos querés ver fútbol lindo, poné un cable y mirá al Barcelona, y si eso te divierte, si te divierte el fútbol sin violencia, es cosa tuya, divertite, es tu vida, todo bien. A mí, viste, que Barcelona le gane al Málaga me chupa huevo, porque es como la simetría más grande del mundo, pero la épica cuando Uruguay juega contra Inglaterra, ¿cómo te explico? Somos nosotros mismos. Es una cosa que es de locos. ¿El por qué muerde Suárez? Por nosotros. Él no precisa morder. Es una maravilla. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se destacan? Por una actitud increíble y porque sienten el peso de la historia y la tradición. ¿Qué pasa con la música? La música uruguaya se dio cuenta que en las raíces estaba la verdad. No empezaron a cocinar cocina francesa. Directamente empezaron a cocinar la cocina de acá. Lo que no le pasó a la gastronomía, sin embargo. Cuando Jaime Ross, que es la banda sonora indiscutible de este país, o el Negro Rada, que es una leyenda viviente, o los Fatoruso, o lo que sea, se dieron cuenta que en el candombe había un candombe beat, que había una... porque tomaron lo nuestro. Y cuando vos pintás bien tu aldea, el mundo te adora porque le interesa tu aldea. Es Kusturica, finalmente es Kusturica. Es Woody Allen. Woody Allen habla de judíos que son 13 millones de personas en el planeta, y sin embargo todos nos reímos y a todos nos gusta. Es Almodóvar con La Mancha, ¿no? Entonces, pintar la aldea, los músicos nuestros en un momento se dieron cuenta que pintando la aldea
y el mix de tango, murga, candombe, rock and roll, un país muy Beatle, ¿no? Salió una mezcla perfecta. Entonces lo que termina pasando es eso, es una cosa maravillosa porque tiene que ver con la identidad. Jugamos al fútbol de una manera muy propia, porque Suárez es el delantero que mejor marca. El mundo admira el número 10. Pelé, Maradona, Messi. Para nosotros el héroe es un 5, Obdulio Varela, el capitán de Maracaná. Porque lo que se valora es el don de mando y la pierna fuerte. Después, si juegas lindo el fútbol, te felicito. Es en ese orden. Con las artes plásticas, vas a la Reina Sofía y ves más cuadros de uruguayos que de, bueno, ves las cosas venezolanas muy interesantes de una época cinética. Hay cosas de América Latina, obviamente, pero Uruguay, para la dimensión que tiene, es brutal. Porque también es un mundo muy liberal, el mundo uruguayo. Uruguay es conservador en lo económico, pero liberal en lo social. Es el país de la marihuana, donde estamos a punto de que sea obligatorio fumarla. Digamos, estamos en un momento increíble. Uruguay se hace un referéndum por la despenalización del aborto y va el 20% a votar, el 80% se queda en la casa porque hace frío. Yo no estoy diciendo que está bien y que está mal con respecto a la vida y respecto a toda la ciudad, estoy describiendo lo que pasa con el Uruguay. Entonces, esa ideología liberal histórica del Uruguay se traduce en la ausencia de la iglesia en la vida cotidiana de las personas. La Semana Santa se llama la Semana de Turismo. La Semana Santa que te lleva a la iglesia y la Semana de Turismo, que es andate lo más lejos que puedas, andate a acampar bien lejos de tu iglesia. Ese es el Uruguay. Que lo que no quiere decir que no haya manifestaciones religiosas, no quiere decir que haya gente con fe, obviamente que hay la diversidad propia de un país, pero que estoy contando que la matriz ideológica de este país tiene que ver con la libertad y tiene que ver con lo liberal. Entonces, finalmente, creativamente nace una cosa. Entonces, el espíritu de lucha más la cosa liberal termina dando un resultado que vale la pena vivir. Pipe, me encanta esta respuesta y me lleva a pedirte que la profundices un poco más. Pintame a tu aldea, pintame a las musas que hay en Montevideo, que son tan atractivas para los que viven acá y para los que la visitamos. Musas hay en todas partes. Montevideo es lo que nos tocó. Si mis abuelos judíos hubieran llegado a Brooklyn, capaz que yo era primo hermano de Woody Allen, yo qué sé. Porque en todos lados hay cosas. Ahora, las musas de Montevideo, ¿no? Tierra de inmigrantes, obviamente, ¿no? Tierra de inmigrantes. Todos los uruguayos descendemos de los barcos. Es una ciudad con playa en la ciudad, Montevideo. De buena música, de música propia, pero una ciudad que mira el mundo también musicalmente, y eso es interesante. Es una ciudad que huele a fútbol todo el tiempo, es como una reserva natural de fútbol, es como el Parque Kruger de Sudáfrica de animales, pero de fútbol, porque es el fútbol en estado virgen. Entonces deberíamos alquilar 4x4 y que la gente vea cómo se juega el fútbol en todas partes y de todas maneras, una maravilla, la gente entiende. Ahora se habla de la posesión de pelota, ¿qué importa la posesión de pelota, muchachos? Cuando salimos campeón del mundo, cuando eso no existía, en verdad, de la posesión de pelota, no funciona así, huele a fútbol. Montevideo tiene que ver con la familia, con el mate que se comparte. La bebida más importante de este país se comparte entre muchos. Es como una red social, ¿no? Y la gente agarra y chupa y chupa y chupa. Yo no sé, van a la playa con el mate caliente, con el agua que hierve, están en la playa como en bolas tomando un mate caliente. Son cosas que pasan en este país. Ahora, finalmente a mí lo que más me inspira siempre son las personas y las historias de las personas. Ahora se habla de storytelling, pero esto fue toda la vida. Dame una story que yo te la telling, digamos. Es encontrarme la story, finalmente. Entonces, las personas, ¿no? Las personas. Montevideo es como una Buenos Aires unplugged, en algún lugar también, ¿no? Somos ellos desenchufados, con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿no? Porque, lógicamente, menos canchas de pádel, menos restaurantes de diseño, algunas cosas menos, pero otras cosas que están muy bien. Y generalmente contamos con una mirada muy cariñosa desde afuera. El mundo es generoso cuando nos mira. Hasta piensan que Mujica es bárbaro.